Bueno, bueno, muy buenas tardes a todos. Los recibimos con gusto. A los que están viendo la transmisión, como siempre, los invitamos a participar. Que nos dejen un teléfono, un mail y les mandamos el link para participar. Hoy vamos a escuchar con agrado a Juan Carlos, que nos va a compartir, va a seguir compartiendo el extenso, ¿no? Me imagino, Juan Carlos, que es el extenso tema del Apocalipsis, que él Sí, realmente tiene esa inquietud por ese tema, comparte a través de un libro que él consiguió, un tema muy, muy interesante, y que además es muy difícil a veces de comprender cuando uno lee el libro del Apocalipsis sin una explicación un poco más minuciosa y detallada. Bueno, muy bien. Ahora sí, antes de comenzar con la exposición de Juan Carlos, me gustaría que Fernando abra esta reunión para el Señor, ¿eh? Muy bien. Muy bien. Señor, te damos gracias. Bendice a Manuel y sus actividades, Uri y sus actividades, Alejandro y sus actividades, Juan Carlos y sus actividades, a Mirta y sus actividades, a Mirta, la esposa de Alejandro y sus actividades, a mí y mis actividades, y leemos la oración al Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para gloria de Dios, bien de las almas y de mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar, perfección al acabar. Amén. 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 Muy bien, Juan Carlos. Cuando gustes. ¿Cómo no? Bueno, estábamos viendo los distintos personajes centrales del libro del Apocalipsis, que aparecen en varios capítulos, pero fundamentalmente en los capítulos 12 y 13. Haciendo un pequeño repaso de lo que habíamos visto, bueno, habíamos dicho que el autor del Apocalipsis es Juan, Juan el evangelista, Juan el discípulo de Jesús, el discípulo más amado. Habíamos visto por qué nos inclinamos por esa idea. Después vimos que el personaje central era el Cordero que aparece 28 veces mencionado en el libro del Apocalipsis. Y este Cordero es, sin dudas, Jesucristo. También en el capítulo 12 aparece una mujer vestida de sol. Y habíamos dicho que esa mujer vestida de sol, que tenía varios significados, uno de ellos era la Virgen María, Madre de Jesucristo, también la Iglesia. En ese capítulo 12, la mujer vestida de sol es perseguida por un dragón, que es el símbolo de Satanás. Y ese dragón, como no puede, digamos, vencer a la mujer, recurre a dos de sus, podríamos decir, de dos seres generados por él, o que lo asisten o le sirven, que eran dos bestias. La primera bestia era la que venía del mar, que representaba el poder político corrupto. Y la segunda bestia venía de la tierra, del campo, y representaba al poder político corrupto. Bueno, pero ¿qué otros personajes forman parte de la escena del Apocalipsis, además de estos que acabamos de mencionar? Bueno, hay ángeles. En el libro del Apocalipsis aparecen los ángeles. En la batalla,
Habíamos dicho que era una batalla, ¿no? El Apocalipsis. En la batalla no luchamos solos. En el capítulo 12 del Apocalipsis leemos que Miguel y sus ángeles luchan contra el dragón. Esto está en Apocalipsis 12, 7. Cuando Dios creó a los ángeles, los hizo libres, de manera que tuvieron que sufrir una especie de prueba, igual que lo es nuestra vida en la tierra. Nadie sabe qué prueba fue, pero algunos teólogos especulan que se les dio a los ángeles una visión de la encarnación. Y se les dijo que habrían de servir a la deidad encarnada, Jesús, y a su madre. La soberbia de Satanás se alzó contra el escándalo del espíritu sometido a la materia. Verdaderamente, ¿no? El espíritu sometido a la materia. No nos olvidemos que los ángeles son espíritu puro, sin cuerpo material. Y el tener que rendir a la divinidad encarnada era escandaloso eso. Y por eso hubo un ángel que dijo, no serviré, y según los padres de la iglesia, arrastró en esta rebelión a un tercio de los ángeles. Esto está en Apocalipsis 12:4. Y Miguel y sus ángeles, los que estaban del lado de Dios, los expulsaron del cielo. Esto es lo que leemos en el Apocalipsis. A lo largo del Apocalipsis, vemos que el cielo está densamente poblado de ángeles. Adoran a Dios sin cesar. Esto está dicho en Apocalipsis 4:8. Y cuidan de nosotros, cuidan de nosotros. En los capítulos 2 y 3 ponen de relieve que cada iglesia particular tiene un ángel custodio. Esto debería suponer un motivo de tranquilidad, pues pertenecemos a iglesias particulares y podemos pedir auxilio al ángel de nuestra iglesia particular. También cada uno de nosotros tiene un ángel personal, el ángel de la guarda. Las 4 criaturas vivientes mencionadas en el capítulo 4 se consideran generalmente ángeles también, aunque tienen características que desorientan y despiertan cierta sorpresa. Porque aparecen a los ojos humanos con forma animal. Estas criaturas pueden hacer referencia también a las que adornaban las paredes situadas delante del Santo de los Santos del Templo de Jerusalén. Recordamos, ¿no?, lo que es el Santo de los Santos del Templo de Jerusalén. Sabemos que el templo estaba dividido en 2 partes, en el Santo y en el Santo de los Santos, separados por un velo. Y en el Santo los sacerdotes hacían sacrificios, oraciones, quemaban inciensos, pero al Santo de los Santos, donde estaba el Arca de la Alianza, entraba una sola vez por año el sumo sacerdote, entraba con la sangre del chivo expiatorio en la fiesta de Yom Kippur. Bueno, en ese Santo de los Santos, es que acá en la visión que tiene Juan de ese templo que él ve en el cielo, él ve esos 4 ángeles en el Santo de los Santos junto a Dios. Aunque los ángeles del cielo se presentan a nuestra vista con forma física, los ángeles en realidad no tienen cuerpo. Su nombre significa mensajeros. Y los atributos físicos simbolizan comúnmente algún aspecto de su naturaleza o de su misión. En general se los representa con alas, y las alas indican la rapidez para moverse entre el cielo y la tierra. Los muchos ojos, estos 4 seres vivientes que
Juan ve junto al Padre, dice que tienen 6 alas y 6 ojos. Entonces, los muchos ojos significan su conocimiento y su vigilancia. Los ángeles de muchos ojos y 6 alas podrían sonar terroríficos en un primer momento. Pero si pensamos en ellos en términos de rapidez y vigilancia, nos tranquilizaremos. Son seres con los que podemos contar cuando el dragón amenace nuestra paz. En el Apocalipsis, los ángeles aparecen también como jinetes. En el versículo 6, infligen el juicio de Dios al pueblo infiel. Esto también está en el libro de Zacarías, en el capítulo 1, de los versículos 7 al 17. Muchas de las acciones de estos capítulos pueden relacionarse con los acontecimientos que rodean la caída de Jerusalén en el año 70. Sabemos que Roma, alrededor del año 70, sitió Jerusalén y la conquistó y la destruyó. La incendió, destruyó el templo, destruyó todo. Ahora bien, entonces hay muchos pasajes del Apocalipsis que pueden hacer mención a esa destrucción, a esa caída de Jerusalén. Pero el pasaje tiene aplicaciones más allá del siglo I, en la medida en que la tierra está necesitada de juicio. Los ángeles del Apocalipsis controlan los elementos, controlan el viento y el mar para llevar a cabo la voluntad de Dios. Esto está dicho en el capítulo 7. Los capítulos del 7 al 9 dejan claro que los ángeles son guerreros poderosos y que luchan constantemente del lado de Dios, que es también nuestro lado si somos fieles. Ahora, ¿qué más? ¿Qué otros personajes más aparecen en el Apocalipsis? Además de la mujer vestida de sol, del dragón, de la bestia del mar, la bestia de la tierra. Hemos visto ahora los ángeles. Bueno, también hay grupos de mártires, de vírgenes y de gente varia, de gente simple, gente sencilla. En el Apocalipsis no solo hay bestias malvadas y ángeles maravillosos. De hecho, la mayoría de los personajes son gente de lo más sencilla. Cientos de miles e incluso millones son cristianos y cristianas comunes, corrientes. En primer lugar, tenemos los 144.000 de las 12 tribus de Israel. 12.000 por cada una de las 12 tribus. Ese es el resto que recibió la protección de Dios, su señal, y que huyó a las montañas durante la destrucción de Jerusalén. A continuación, San Juan describe miríadas de toda nación. Esto está en el capítulo 7, versículo 9. Después de 2 milenios de religión inclusiva, en nuestra religión decimos que es inclusiva porque incluye a todos, incluye a los judíos, a los paganos, a todos los que de buena fe quieran adherir, seguir, hacer encarnar en sí mismos el mensaje de Cristo y más aún, encarnar en uno la persona misma de Jesucristo. San Juan describe miríadas de toda nación. Después de 2 milenios de religión inclusiva, abierta a todos, no podemos apreciar hoy el impacto fenomenal de esta visión que le presenta a los israelitas dando culto juntamente con gentiles. Claro, en esta visión de Juan, él ve una asamblea en la que hay judíos y gentiles, y miles y miles. Para la mentalidad de los primeros lectores, los lectores de este libro del Apocalipsis, se trataba de categorías mutuamente excluyentes. Claro, los judíos habían expulsado a los cristianos se congregaban aparte y no se juntaban con los judíos. Es decir,
esta visión de Juan, donde ve a cristianos y judíos compartir una asamblea litúrgica, una reunión junto a Dios, para los oyentes del siglo I, les parecía algo incomprensible, algo absurdo. Más aún, en el cielo, todas estas multitudes dan culto en el interior del Santo de los Santos, donde nunca se había admitido hasta entonces nada más que al sumo sacerdote. Es lo que dijimos. En el Santo de los Santos, donde estaba el Arca de la Alianza, una vez por año entraba el sumo sacerdote. Y ahora Juan va a ver junto al Santo de los Santos a todos, judíos, cristianos, y los va a ver en cantidades fantásticas. El pueblo de la nueva alianza puede adorar a Dios cara a cara. El de la antigua alianza no. El pueblo cristiano sí. Nosotros somos el pueblo de la nueva alianza. Bien. Sí, adelante, Sí, Julio. por eso cuando ocurre la crucifixión de Jesucristo, se rompe el velo Claro, del lugar sí, santo al lugar santísimo, claro, justamente para que nosotros podamos entrar al lugar santísimo. Es el exactamente. símbolo. Sí, señor, sí, sí, sí. ¿De acuerdo? Claro, claro. ¿Ya está? Nada más. Bueno, entonces ahora el autor del libro nos pregunta, ¿quién más está allí? Además de todos estos personajes y estas multitudes. En el capítulo 6 nos vamos a encontrar con los mártires, los que han muerto por el testimonio de su fe. Pensemos que en las primeras décadas hubo muchos mártires. El primero fue San Esteban, apedreado, que incluso San Pablo todavía no se había convertido y fue uno de los que incitaba a apedrearlo a San Esteban. Bien, cómo dice en el libro del Apocalipsis esta presencia de los mártires? Y vamos a leer tal cual como lo dice el libro. Dice así: vi bajo el altar las almas de los que han muerto por la palabra de Dios y por el testimonio que han dado. Esto está en Apocalipsis 6:9. Él ve los que han muerto por defender su fe, por no dar tributo al César o por defender su fe frente a los judíos. Los primeros cristianos sufrieron persecución, primero de los judíos y después 2 persecuciones de 2 emperadores romanos. ¿Por qué están bajo el altar? Juan en el Apocalipsis lo ve bajo el altar. ¿Qué había bajo el altar del templo terreno? Cuando los sacerdotes del Antiguo Testamento ofrecían sacrificios de animales, la sangre de las víctimas se acumulaba bajo el altar e iba por una especie de canaleta donde se la acumulaba en algún lugar. Pero fíjense, qué interesante esto. La sangre de las víctimas, de los corderos, o de los animales, o de las palomas, la sangre de esas víctimas que eran ofrecidas a Dios en el altar de ese templo judío, su sangre iba al pie del altar. Cuando los sacerdotes de los sacrificios de los animales, la sangre de las víctimas se acumulaba bajo el altar. Como pueblo sacerdotal, ellos y nosotros ofrecemos nuestras vidas sobre la tierra, el verdadero altar, como sacrificio a Dios. El verdadero sacrificio, por lo tanto, no es un animal, es cada santo que da testimonio. Ese es el verdadero sacrificio. En el griego, sacrificio, el testimonio del sacrificio, se dice martiria, que es el testimonio de la fidelidad a Dios. Nuestra ofrenda, la sangre de los mártires, reclama de Dios reparación. Qué revelador el hecho de que desde los primeros días la Iglesia haya situado las reliquias de los mártires
sus huesos y cenizas dentro de los altares y al pie de los altares. Ustedes saben que los primeros cristianos, cuando retiraban los cuerpos de los mártires, por ejemplo, los que eran muertos en los circos romanos, esos mártires, sus cuerpos eran enterrados muchas veces en catacumbas, y luego los cristianos se reunían para compartir la palabra y celebrar la Santa Cena sobre la tumba de esos mártires. O sea, era como, celebraban como un altar sobre las reliquias de esos santos. Por eso la Iglesia va a continuar con esa tradición. Y hoy todos los templos católicos importantes tienen, en la base de sus altares, tienen reliquias de santos. Yo, por ejemplo, estuve en la Catedral de Mar del Plata, y en la Catedral de Mar del Plata, en la parte inferior, en lo que sería la cripta, que es una especie de pequeño templo distinto, también hay reliquias de santos que han sido mártires en Roma. Uno que fue esclavo del siglo I, y hay reliquias. Y entonces se mantiene esa tradición ya, que desde el siglo I celebraban la Santa Cena en altares que contenían reliquias de mártires, de santos. Más arriba hemos mencionado a los ancianos. En algún momento se mencionó a los presbiteroi. Presbiteroi o presbíteros viene de anciano, del griego, que están entronizados en la corte divina. De hecho, en el cielo del Apocalipsis, estos hombres aparecen revestidos con los ornamentos que llevaban los sacerdotes de Israel. Esos sacerdotes que servían en el templo de Jerusalén. En el Apocalipsis, capítulo 14, versículo 4, encontramos también un gran número de hombres consagrados a la virginidad. Así lo dice el capítulo 14, versículo 4. Es un hecho, esto del celibato, es un hecho extraño en la antigüedad. El celibato, dentro de lo que eran los pueblos semitas y los pueblos en general, el celibato de los que se dedicaban al servicio de Dios era una cosa rarísima. Sin embargo, acá, en el Apocalipsis 14:4, habla de hombres célibes. Se trata de una circunstancia anómala en el mundo antiguo. Rara vez se encuentra en Israel o en las culturas paganas, como tampoco en el occidente cristiano, desde la Reforma Protestante. Pero San Juan habla de estos célibes como un verdadero ejército, que es muy probablemente lo que Dios tiene previsto. Esto hay que confrontarlo con la primera epístola de San Pablo a los Corintios, capítulo 7, versículos 6 y 7. Bueno, no tenemos que ir muy lejos para identificar el reparto de personajes del Apocalipsis. De hecho, el sentido que Dios desea que veamos a menudo está claramente dicho en el mismo texto, o está claramente fuera del alcance de nuestras fuerzas. Conforme pienso que en los años que estudié el Apocalipsis, siendo protestante, debemos aclarar a Manuel que lo que estamos leyendo es el libro de un autor que fue pastor protestante. Acá es el que exhibe Julio. Fue un pastor protestante en mucho tiempo, tradujo el libro del Apocalipsis a 4 lenguas, fue un estudioso muy profundo del Apocalipsis, y luego, continuando con sus estudios, no lo vamos a detallar ahora, pero bueno, él se convirtió al catolicismo y vio en la misa católica, vio que estaba prácticamente todo el libro del Apocalipsis desarrollado litúrgicamente en la misa.
Por eso él va asociando todos los elementos, todos los personajes que ve, y de algún modo vamos a ver cómo los va asociando con la iglesia. Fíjense cómo en el Apocalipsis habla de mártires al pie del altar, y en los templos católicos hay altar y hay reliquias de santos. No es lo único que va a encontrar. Y ahora él se acuerda cuando era pastor protestante y dice: conforme pienso en los años en que estudié el Apocalipsis siendo protestante. Es muy interesante el estudio de él, porque él estudió el Apocalipsis bajo la atmósfera, bajo la interpretación protestante. Él era evangélico calvinista, y después lo estudió ya convertido al catolicismo como católico. Entonces es muy importante este ida y vuelta, y nos amplía la visión a todos. Y dice que cuando él, siendo protestante, dice: me maravillo de que mis hermanos y yo pudiéramos ver a veces con mucha claridad helicópteros soviéticos retratados en la plaga de langostas mutantes. Claro, hay un pasaje donde del Apocalipsis aparecen unas langostas gigantes, dice que tienen rostros de seres humanos, largos cabellos, y estas langostas, ellos veían, son personajes siniestros, personajes malos, y ellos veían en esas langostas con cara humana, veían helicópteros soviéticos, el imperio del mal, el imperio ateo. Veían langostas mutantes, pero negábamos con vehemencia que María pudiese ser la mujer vestida de sol que daba luz al niño que salvaba al mundo. Claro, en el Apocalipsis hay una mujer vestida de sol que está embarazada, tiene un niño, el niño salva al mundo, y no podrían caber dudas de que esa mujer es María. Sin embargo, cuando lo estudiaban este pasaje en el ámbito protestante, no veían a María. Leyendo el Apocalipsis, tenemos que luchar siempre contra la tentación de forzar lo extravagante mientras se niega lo obvio. Lo diré de nuevo: con frecuencia el sentido más profundo de la Sagrada Escritura está muy próximo al corazón de cada uno de nosotros, y la aplicación más amplia nos atañe muy de cerca. Ahora, ¿en qué lugar de la tierra podemos encontrar una iglesia universal que da culto de forma fiel a la visión de San Juan? ¿Dónde podemos encontrar sacerdotes revestidos ante un altar? Porque en la visión de Juan, él ve una asamblea litúrgica en la que hay sacerdotes revestidos, hay un altar, está la Trinidad, está Dios. ¿Dónde podemos encontrar hombres consagrados al celibato? ¿Dónde oímos invocar a los ángeles? ¿Dónde encontramos una iglesia que guarde en sus altares reliquias de los santos? Tal como está detallado acá en el libro del Apocalipsis. ¿Dónde ensalza el arte a la mujer coronada de estrellas, con la luna a sus pies, que aplasta la cabeza de la serpiente? Bueno, sabido es que todos los templos católicos están llenos de imágenes de la Virgen. Es más, en Guadalupe hay una tilma, que fue producto de un milagro, donde está la imagen de la Virgen de Guadalupe. Pero siempre, si entramos a un templo católico, vamos a ver la presencia de imágenes de la Virgen María. Tal como en el libro del Apocalipsis está la mujer revestida de sol. ¿Dónde rezan los fieles pidiendo la protección del arcángel San Miguel? Bueno, en la misa se pide la protección del arcángel. Y ahora este autor va a hacer él va a responder esta pregunta. Manuel, digamos, no ha estado otras veces, ¿no? En otras anteriores se han hecho otros comentarios que refuerzan esta idea, pero el autor, él
siendo de formación protestante, siendo pastor protestante, y yendo con mucho cuidado a una misa, descubrió, como nos está detallando ahora, descubrió que la liturgia que explicaba, que se detallaba, que se describía en el libro del Apocalipsis, se correspondía con todo lo que pasaba en la misa. Por eso él va a decir, ¿en qué otro lugar sino en la Iglesia Católica y más particularmente en la misa? Bien, entonces hemos visto, ¿no? Todos estos, porque en la misa hay cáliz, hay copas, como se menciona en el Apocalipsis. En la misa hay un altar. En la misa está el cordero, como en el Apocalipsis. Él dice, el sacerdote eleva la hostia consagrada y dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Para nosotros, los católicos, creemos que allí está presente Jesucristo en cuerpo, alma, sangre, divinidad, está todo Cristo allí. Y entonces, tal como en el libro del Apocalipsis, donde está el Cordero que está junto al altar. Bueno. Juan Carlos. Sí. Vamos a hacer una aclaración para Manuel, porque él no sabe, no sé si Alejandro le explicó. Juan Carlos, Julio y yo somos católicos. Y Alejandro, bueno, ustedes son cristianos evangélicos. Por eso acá dice Juan Carlos, o sea, por eso. No sé si antes de iniciar la reunión le explicó Alejandro cómo... Por los términos que se están usando. Esta reunión ecuménica. Manuel, reunión ecuménica, esto no pretende para nada sacarte de tu comunidad y meterte en la nuestra, para nada. Vos has sido llamado en la comunidad que estás y podés crecer junto a Dios donde estás, pero, a ver, en una reunión donde habemos o podemos haber cristianos de distintas comunidades eclesiales, cada uno viene y vuelca con su mejor corazón, con su mejor sencillez, con su mayor amor, cómo vive la fe. Y entonces por eso para nosotros también va a ser particularmente importante cuando vos nos vuelques y nos cuentes cómo vivís tu fe en Jesucristo desde el lugar donde estás, desde las tareas que desarrollás, desde las tareas que profesás. Para nosotros como católicos, los evangélicos y muchos otros son hermanos en la fe. Tenemos muchas cosas en común. Tenemos en común la fe en la Santísima Trinidad. Tenemos en común la fe en Jesucristo, verdadero Dios, verdadero hombre, salvador de nosotros. Compartimos la fe de que Él en la cruz, con su muerte de cruz, con su sangre derramada, vino a salvar nuestros pecados y nos salvó. Todas esas son cosas que las creemos en común. Y ese es el patrimonio importante que nos reúne y que nos anima a caminar juntos, sin perjuicio de que cada uno, en fin, muestre su particular forma de vivir la fe. Nosotros tenemos la palabra de Dios también en común. La palabra de Dios, sí, a pesar de que pueda haber interpretaciones un poco distintas, pero las interpretaciones distintas a veces enriquecen la visión de los otros. A mí particularmente muchas cosas de los hermanos separados me han servido en la vida. Yo escucho con atención siempre que hay algún pastor protestante. Hay algunos, por supuesto, que están más cercanos a lo nuestro, otros que están más distantes. Hay algunos cristianos que ya no sé si por ahí casi como que están en el límite del cristianismo, casi que están en el borde o casi fuera, que nos ven a los católicos absolutamente como idólatras y como blasfemos y a los católicos, ¿no? Pero bueno, de todos modos, nosotros nos debemos gloriar en nuestra común fe en Jesucristo. Si algo vale en nuestras vidas, es nuestra común fe en Jesucristo. Y eso es lo importante. Ya que estás tratando este tema, Juan Carlos, que te agradezco, cabe aclarar que en nuestra iglesia, el pastor, digamos, el que está en lo que llamamos nosotros los apóstoles, ¿no?
que es en el caso nuestro Jorge Mitián, estuvo en Roma, fue a verlo al Papa, ¿no? O sea, tuvo comunión con el Papa y nos consideran hermanos a los católicos, ¿no? Claro, Y también cabe aclarar para los que ven de afuera los católicos, que tienen tantas imágenes, y que es uno de los puntos donde muchos hacen mella, que los católicos sinceros de corazón no adoran la imagen del santo, o sea, adoran solamente a Dios, ¿no? La diferencia estaría, para ser concretos, en que nosotros intercedemos directamente ante el Espíritu Santo y ellos a veces interceden ante el Santo, pero realmente lo nuestro es interceder directamente ante el Espíritu Santo. Pero, digamos, queda en la conciencia de cada uno, pero queda claro que la adoración es solamente a Jesús, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Bueno, gracias. Y muy sí, nuestra interesante lo que adoración, estás contando. No, Alejandro, nosotros, bueno, los santos y demás son intercesores. Claro, La adoración es a Jesús en la Eucaristía. claro. Por eso, No, los ustedes, demás son... pero digamos, oran a los santos, de alguna manera les piden a los santos. Nosotros sí, directamente no les pedimos Claro, a los pero santos, le pedimos al Espíritu intercesiones Santo. ante Dios. Siempre es Dios el que concede es Dios, eh, Ah, el que claro. escucha es Sí, no, Dios. no, el que por concede supuesto. Dios. Si ellos actuarían como que le llevan el pedido a Dios y Dios decide. Intermediarios, como Exacto. intermediarios. Claro, pero nosotros por eso no tenemos intermediarios, sino vamos directamente al Van Espíritu. directamente. Está Exacto. bien, está bien. Esa es la diferencia. Nuestra gran intercesora también es la Virgen María. Claro. Esto ya un poco lo comentamos brevemente, porque la Virgen María, cuando está en las bodas de Caná y ve que les falta el vino a los contrayentes, Sí, que era muy vergonzoso que faltara el vino, sí, ella interviene y le dice a Jesús que le falta el vino. claro. Y no solo eso, Jesús medio como que se desentiende, le dice, mujer, no ha llegado mi hora. Y la Virgen le dice a los sirvientes, le dice, hagan lo que Él les diga, que es un poco el mensaje que nos dice a nosotros, hacer lo que nos dice Jesús. Claro. Y Jesús convierte el agua en vino, y esa boda tuvo vino, fue una boda feliz, gracias a que María llevó la necesidad de esos humanos, de esos pobres humanos, la llevó a Jesús. Y Jesús intervino por la intercesión de la Virgen María. Por eso, nosotros, por ese acto del Evangelio, pensamos que la Virgen María, sensible a nuestras necesidades, también va a interceder por nosotros. También le va a llevar nuestras necesidades a Jesús. Y seguramente le va a tironear de la túnica para que conceda las necesidades nuestras. Sí, adelante, Julio. Sí, quien enseñaba, se me taparon los oídos, quien enseñaba todo lo que sabía Jesús era María. Claro. Todas las cosas. Y yo pienso que ahí en las bodas de Caná le enseñó lo último, que era la empatía. Por esto, cuando le dice, se acabó el vino, le dice, ¿y a mí qué, mujer? Dice, o sea, ¿que a mí qué me importa? ¿Qué tengo que ver con esto? No ha llegado mi hora, dice, no ha llegado mi hora. No pensó que no hay un chino, no había un supermercado cerca para comprar vino en ese entonces. ¿Te das cuenta? Y los pobres novios que todavía no tenían ni idea de que se había acabado el vino, el papelón que iban a hacer. Y Sí. Jesús en ese momento estaba en otra cosa. Claro. Entonces le señala, la Virgen le señala lo último que le faltaba, que era la empatía, o sea, ponerse en lugar de los otros. Yo pienso que ahí fue la última cosa que le enseñó María
es una interpretación mía, ¿eh? Sí, claro, claro. Sí, No lo leí en no, ningún está lado, bien, está bien. pero está bueno. Sí, sí, bueno. Eh, Y si me sí, permitís, yo tengo una visión también personal. Acá también no la escuché nunca de ningún pastor, nada. Pero bueno, como sabemos, Jesús es Dios hecho hombre, y sí, él sabía todas las cosas, ¿no? No es que, claro. digamos, él sabía todo lo que ocurría. A él no tenían que explicarle nada, él sabía incluso lo que pensaban, lo que hablaban con él, y además sabía lo que iba a pasar, porque él le dijo a Pablo, me negarás 3 veces, ¿no? O sea, A Pedro, a Pablo, Pedro, a A Pedro. Pedro. Pero Pedro en ningún momento decía, no, no, yo de mi vida por vos, y qué sé yo, después lo Jamás te negó. negaré, jamás te negaré. Jamás te negaré, pero, o sea, él sabía lo que iba a pasar, ¿no? Le dijo Sí. a ese hombre, te vi cuando estabas debajo de no sé dónde, bueno, Natanael, a Natanael. bueno, o sea, él sabía después cuando la muerte de Lázaro, ¿no? Dijo, no, esto es para la gloria de Dios, porque en realidad otro Sí. podría haber dicho, bueno, se murió, bueno, ¿qué va a hacer? No, pero él no dijo, él sabía todo y hasta demoró su llegada a donde estaba Lázaro y después de 4 días ya le dijo, hiede ya, ¿no? O sea, el cadáver estaba putrefacto y realmente Dios lo había permitido para mostrar su gloria. Él sabía todo. Sí, Julio, dígame si. Sí, voy a hacer un agregado a eso. Él sabía lo que el padre le revelaba en ese momento. Si el padre le revelaba en ese momento algo, él lo decía. Porque dice, yo digo lo que el padre me dice, siempre dice así. Sí, Eh, sí. o sea que no sabía capaz que lo que Claro, iba a pasar, bueno, podemos, pasado mañana, porque pero eso si no, es. tendría la cabeza así como un ser Yo, humano. yo Le en iba realidad revelando de a poco. lo veo desde otro punto de vista. Para mí él sabía lo que iba a pasar en la boda de Caná. Por eso cuando le dice María lo del vino, él implícitamente hace una alusión a su muerte y crucifixión. Sí, Eso, él sí, sabiendo que iba a morir por la humanidad y que iba a dar su vida por el hombre, él cuando dice no ha llegado mi hora, se refiere a su propia muerte, porque sabía que iba a morir, a la pasión, a sí. la pasión. Él sabía que iba a ocurrir eso. Entonces, no es que, y yo creo que él sabía sobradamente que María quería vino para alimentar a la gente. Pero además, esto del vino, eso incluso lo dijo en parte, ¿sabes quién lo dijo esto? Saco de un comentario de Francisco, el Papa. El Papa habló de este tema y dijo que ese vino, porque ese vino era de las tinajas que se usaban, ¿sabe para qué? ¿Saben para qué se usaban las tinajas donde sacaron el vino? Lavarse las manos. Para Claro, lavarse. para lavarse los pies inclusive, porque era un vino, digamos, que estaba tenido de todo lo humano, digamos, ¿no? Y un poco Jesús lo que está diciendo ahí, que él transforma a todo lo humano en algo muy especial, renueva todo. Para mí tiene ese mensaje implícito y todo eso, porque todo lo que hace Dios a través de Jesús, porque la vida de Jesús, en definitiva, no era una vida humana, entre comillas, un hombre que crece, tiene una familia y se muere, no. Era un hombre que venía a traer un mensaje divino a la tierra, donde tenía que dejar plasmado en la gente la presencia de Dios. Entonces, todo lo que hace Jesús lleva implícita la presencia de Dios. Y lo que hace es justamente decir que Él es capaz de renovar al ser humano. De alguna manera es el símbolo para mí que tiene ese agua en mí, ¿no? Porque el agua de alguna manera somos nosotros. El agua, y el vino es el producto de él en nosotros, transforma. Al punto que después le dicen, el mejor vino lo dejaste para el final, porque Claro, era la transformación que hace de los cristianos. Si nosotros dejamos a Jesús
habitar en nosotros, Él va a transformar en nosotros lo mejor de nosotros mismos para obtener justamente ese vino nuevo, ese vino perfecto. Sí, sí, sí. Lo escucho. Adelante, adelante, Julio. Y yo pienso que Dios, el plan de Dios era inexorable. No se podía salir de ahí. Me apoyo cuando Pedro le dice, no, Señor, no te vayas a morir allí, porque no. Y Jesús le dice, fuera Satán, le dice. Fíjate qué tan determinado estaba el designio de Dios que a un discípulo le rechaza. Podía haberle dicho lo mismo a María, porque él le dice, todavía no ha llegado mi hora. O sea, le está diciendo a María, no jorobes porque todavía no me ha llegado la hora. Le está diciendo eso. No obstante, María altera ese plan de Dios. Y no me lo podés negar eso, porque altera ese plan de Dios, dándole a María un poder que antes ahí no tenía, o sí tenía, lo que pasa es que nosotros no lo sabemos. Pero el hecho de que Jesús ni siquiera discute con la madre, y la madre le dice a los otros, hagan lo que dice, tampoco discute, vos vas a, no dice, eso es directamente, hagan lo que él dice. Ahora la pregunta Y que te hago, él Julio. como Sí. Dios obedece a la madre. ¿Por Y qué? no. Pero te hago una Porque uno pregunta muy reza. importante. Espera. Cuando uno reza, dice Santa María, Madre de Dios. Eso es fundamental. Bueno, Madre de te Dios. hago una pregunta. María, ¿cómo sabía que él iba a transformar el agua en vino? Por eso, porque tenía algo en la Yo cabeza no, muy de diferente. eso no estoy muy convencido. Yo creo que María le contó la realidad, después vería él cómo lo Si iba a no hubiera hecho, resolver. Pero bueno, son puntos de vista, ¿no? Cada uno con su revelación y con lo que Dios le muestre. ¿Vos qué bueno, opinás, Juan Carlos? ¿Vos lo No, ves como lo ve Julio? a mí lo que me gusta de la escena, sin entrar en la polémica, a mí me gusta que en la escena él transforma agua en vino y que después él va a decir, en la última cena va a decir que ese vino es su sangre. ¿Eh? Claro, esa es la Él, clave. así como transforma el agua en vino, su vino lo va a transformar en sangre. Así como esa agua sucia se transforma en vino exquisito, ese vino exquisito se va a transformar en en el más sagrado de los líquidos, que va a ser su sangre derramada en la cruz. Que él en la última cena va a decir, cuando comparte la copa, va a decir, beban todas de esta copa, esta es la sangre de la alianza nueva y eterna. La nueva alianza queda sellada con la sangre de Cristo. ¿Y qué es? ¿Y qué es? Es el vino consagrado. Para nosotros ese vino es la sangre de Cristo porque lo dijo Cristo en la última cena. Amén. Pero bueno, Bueno, no te queremos retomamos un sacar del poquito. tema, seguí No, con el tema está bien. tuyo. Pero viene bien porque no sé cuánto tiempo nos queda. ¿Nos queda un ratito 15 más? minutos. Bueno, entonces vamos a arrancar con la parte del Apocalipsis, donde nosotros siempre que pensamos en Apocalipsis pensamos en batalla, en gran guerra, ¿no es cierto? Las películas, Apocalipsis Now, y tiene, porque hay un escenario bélico también, además de la asamblea litúrgica. Pero nosotros hemos dicho, es la guerra entre el bien y el mal. Bueno, entonces vamos a hablar de las batallas del Apocalipsis y el arma final, la conflagración final. La batalla de Armagedón, así se habla en el Apocalipsis, la publicidad más sensacional del Apocalipsis en las últimas generaciones ha venido de sus imágenes de combate, las películas, los libros, porque su guerra no es una guerra cualquiera, sino que es la última guerra.
Y es realmente terrible. Allí aparecen espíritus demoníacos que van en busca de los reyes del mundo entero para reunirlos para la gran batalla. Esto está en Apocalipsis 16:14. San Juan nos describe una guerra mundial que es al mismo tiempo una guerra supranacional, o sea, más allá de las naciones. Y dice así, dice, entonces estalló una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles luchando contra el dragón. Esto está en 12:7. Los ángeles vaciaron los cálices de la ira de Dios y ejércitos poderosos se batieron en retirada, atemorizados. Los recuentos de víctimas se disparan y las tribulaciones se extienden incluso al pueblo de Dios. La oscuridad parece triunfar. Bueno, habíamos dicho que algunos veían en el Apocalipsis una idea futurista, como que en el Apocalipsis se hablaba del futuro. Otros veían una idea pretérita del momento del siglo I. Otros tenían una visión idealista. Y hay un futurista que se llama Hal Lindsey, que él ha pretendido que estos detalles corresponden literalmente a una batalla a la que el mundo se está aproximando rápidamente en el cambio de milenio. O sea, este autor protestante veía que en esta batalla veía personajes del mundo nuestro. En un tono similar, algunos católicos futuristas descubren una unidad de testimonio en la visión de Juan, las predicciones de Fátima. Ustedes saben que cuando aparece Fátima en Portugal, ella hace anuncios a los 3 pastorcitos que tienen bastante de este tema de apocalíptico. Y acontecimientos de la actualidad informativa. No descarto las interpretaciones futuristas de las batallas del Apocalipsis. Quizás todos los detalles apocalípticos se desarrollarán de una manera u otra cuando Dios provoque el fin de esta era. Pero no creo que la lectura futurista deba ser nuestro enfoque primario cuando leemos el libro del Apocalipsis. Las predicciones, al fin y al cabo, pueden ser de urgente preocupación para aquellos que estén viviendo en el momento de la batalla final. Pero esto no podemos saberlo nunca con seguridad. Antes que nosotros, han sucedido generaciones de futuristas y han muerto perdiendo años preciosos con preocupaciones obsesivas de si Napoleón, Hitler o Stalin era la bestia predicha. Muchos autores que leyendo el Apocalipsis decían, sí, la bestia es Hitler, que conduce ejércitos, o lo veían en Stalin. Gobernantes horribles vienen y van. Escenarios futuristas se levantan y se disipan como aros de humo a medida que el último año del futuro se desvanece en la historia. Los otros sentidos del Apocalipsis, sin embargo, permanecen con nosotros con una urgencia constante, una llamada personal. ¿Qué entendemos por sentidos de la Sagrada Escritura? ¿Qué son los significados o sentidos de la Sagrada Escritura? Ya desde los primeros tiempos, los maestros cristianos han hablado de que la Biblia tiene un sentido literal y un sentido espiritual. El sentido literal puede describir una persona, lugar o acontecimiento histórico. El sentido espiritual pretende, a través de esa misma persona, lugar o acontecimiento, revelar una verdad acerca de Jesucristo. Por ejemplo, cuando hablamos del cordero de los judíos que sacrificaron un cordero, hay un sentido literal. El cordero, que es el animal que ellos sacrificaban. El cordero es el animal de 4 patas. Ahora bien,
esa palabra literal cordero va a tener otro sentido espiritual cuando nos referimos a Cristo. Cuando el evangelista nos va a decir, he ahí el Cordero de Dios. Y ahí ese Cordero va a ser Jesucristo. Entonces, al sentido literal le vamos a añadir el sentido espiritual. A su vez, ese sentido espiritual tiene varios niveles de interpretación. Alguna vez lo dijimos con la palabra templo. Cuando aparece la palabra templo en la Biblia, ¿de qué estamos hablando? Bueno, el sentido literal es el templo de piedra, con columnas, con techos, es el templo de verdad. Ese es el sentido literal del templo. Ahora bien, también hay sentidos espirituales, porque Jesucristo va a decir de sí mismo que Él es el templo. Cuando echan los mercaderes, Él va a decir, destruyan este templo y lo reconstruiré en 3 días. Se refiere al templo de sí mismo. Acá tenemos uno de los sentidos espirituales. También puede tener un sentido moral. San Pablo nos va a hablar en las epístolas, en una epístola nos va a decir, sois templo del Espíritu Santo, sois templo de Dios, nosotros. Entonces nosotros como hombres vamos a ser templo de Dios. Ya no somos el templo de columnas, de piedra, sino que somos la vasija de barro que contiene el mensaje divino. Entonces también estamos hablando en un sentido moral. Y hay un sentido mayor también, un sentido que se le llama anagógico, que es que casualmente en el Apocalipsis el autor va a ver un templo en el cielo. Ese templo va a estar en la Nueva Jerusalén, esa Nueva Jerusalén que va a contener a todos. Y aquí el sentido del templo adquiere otra dimensión. Bueno, pero para no perdernos en el tema, entonces decíamos que el sentido literal es una persona, un lugar, un acontecimiento histórico. Ahora, el sentido espiritual pretende, a través de esa misma persona, ese mismo lugar o ese mismo acontecimiento, revelar una verdad acerca de Jesucristo, de la vida moral, del destino de nuestras almas o de las 3 juntas. La tradición nos enseña, sin embargo, que el sentido literal es fundamental, pero la identificación literal del Apocalipsis es una empresa de mucha dificultad y es obligado que sea polémica. A fin de cuentas, los intérpretes están profundamente divididos en la cuestión de si el libro está describiendo literalmente acontecimientos pasados o futuros, o pasados y futuros, pues el Apocalipsis puede aplicarse muy concretamente a ambos. San Agustín, estamos hablando siglo IV, San Agustín habló de estas dificultades en su libro. San Agustín escribió un libro que se llama La ciudad de Dios. La ciudad de Dios. Santo Tomás se hizo eco, entonces habla de la ciudad de Dios, habla de estas dificultades del sentido literal. Y Santo Tomás, va a ser otro santo del siglo XII, se hizo eco de esta perplejidad. Dijo, no es fácil saber qué pueden significar estos signos porque las señales de las que leemos se refieren no solo a la venida de Cristo para juzgar, sino también al saqueo de Jerusalén del año 70 y a la venida de Cristo que visita incesantemente a su iglesia. Amén, amén. Amén. Se nos ¿Estamos en está tiempo? acabando el tiempo, porque quedan unos minutos nada más para que todos participen un poco. Me gustaría... Sí, entonces algo... termino diciendo esto. El Apocalipsis habla de una venida de Cristo que parece inminente. Dice pronto, esto va a ocurrir pronto, pronto, pronto. Tanto es así que los primeros cristianos creían que la segunda venida de Cristo iba a ser en ese primer siglo. Ahora, en una interpretación más amplia, en ese pronto, nosotros los cristianos católicos
percibimos que esa parucía o esa venida de Cristo se produce cada vez que se celebra la misa y en la Eucaristía está viniendo Cristo como lo anunció en el Apocalipsis. Amén. Bueno, con esto hacemos una pausa y me gustaría escucharlo. Sí, Que todos nos escuchemos entre yo nosotros. quería comentar un par de cositas. Por un lado, justamente esto de pronto, el mismo Jesús dice que la venida del Hijo del Hombre va a ser cuando menos lo piensen. Estad atentos y vigilantes. Así que Sí, no sabemos realmente cuándo va a ser, pero puede ser en cualquier momento. Yo también decía, me acuerdo a veces con Fernando que íbamos a predicarle a los abuelos, que decía que también la venida de Jesucristo es cuando uno parte, ¿no? Como la mamita de Manuel que partió se encontró con Jesús. Ella ya tuvo su encuentro con Jesús. O sea que nuestro encuentro con Jesús puede ser en cualquier momento. No necesariamente tiene que ser el encuentro de todos, puede ser el personal. Esto es muy importante. Por otro lado, evidentemente el Apocalipsis habla de tiempos pasados, pero porque toma elementos y figuras del pasado, y también habla de elementos futuros, porque habla de la Nueva Jerusalén, de la llegada de la Nueva Jerusalén, o sea que es evidente que habla del pasado y del futuro. Y de alguna manera, a veces hasta a mí me sorprende, y esto lo digo con todo respeto, ¿no? La creatividad que tiene el apóstol Juan en su sueño, digamos, es un sueño, si se quiere, digamos, con una capacidad de fantasía, si quieren, impensable para la época, no sé si me explico. Porque sí, en aquella época, hablar de las cosas como del Armagedón y cosas que habla, era totalmente hasta difícil de imaginar, ¿no? Por eso a mí realmente me sugiere que eso fue inspirado realmente por el Espíritu Santo, ¿no? claro. Porque es hasta una visión futurista, aún para nuestra época actual, en que tenemos un montón de elementos. Y para terminar, en concreto de todo eso, hoy en día se habla de los últimos tiempos, digamos, que estamos en los últimos tiempos. Y lamentablemente, el mismo Jesús hablaba cuando oían rumores de guerra. Y lamentablemente en este momento en la tierra se están sucediendo guerras y rumores de guerra y guerras que van escalando. Teníamos el Sí, conflicto de Rusia y Ucrania y bueno, sí, pensábamos, bueno, esto en cualquier momento termina. No terminó y ya hace más de un año, año y medio, no sé qué está, y no sí. sabemos para nada cuándo va a terminar, sino que encima se aparece el conflicto de Israel Medio Oriente. con los árabes en Gaza, terrible. Sí, Lamentablemente, tengo que decirlo, me duele mucho ver cómo están castigando los judíos. Está bien que lo que hicieron el terrorismo en Gaza, sí, un segundito, Julio. Lo que hicieron los terroristas fue devastador, devastador y terrible, pero también la venganza que está tomando el pueblo de Israel también está perdiendo los límites, digamos, porque hay gente que está huyendo y van a donde está toda la gente y siguen masacrando gente, o sea que realmente es terrible, lo que está pasando es inaudito desde todo punto de vista, tanto de uno como de otro bando, no justifico a ninguno de los dos en ningún caso, ¿no? O sea, me parece y como digo siempre, con guerras lo único que van a hacer es crear más guerras. Es un conflicto que tiene miles de años y la guerra lo único que hace es echar nafta al fuego. Bueno, eso quería comentarles. Y puede ser por eso que los últimos tiempos sean estos, puede ser. Lo escucho, Julio. Hay una señal también que mucha gente dice, que el Éufrates se está secando, Ujú. porque por ahí, según el Apocalipsis, van a bajar, en la batalla de Armagedón, van a bajar los reinos, no sé, me acuerdo de qué reino se llama, no me acuerdo del Apocalipsis, y van a bajar y van a pasar
por los ríos y tenían que estar secos. Y ahora justamente el Éufrates, por el consumo de agua y todo eso, no hay agua. Y se han descubierto, aparte, ruinas que antes no se sabía porque estaban bajo el agua. Y han salido a la luz un montón de ruinas y los arqueólogos están chochos de la vida porque están descubriendo cosas que del tiempo ese, de los babilonios, que no se conocían. Un aporte, ¿no? Bueno, muy bien. Bueno, no sé si alguien más quiere aportar algo, Fernando. Bueno, yo Usted ya tiene, estoy en tiempo. tiene que irse. Bueno, Sí, hacemos una oración bueno, de cierre sí, y damos por finalizada la reunión, ¿eh? Bueno, muy bien. bien. Señor Jesús, gracias por este encuentro, Padre, gracias por la palabra que hemos oído con mucho gusto que nos trajo Juan Carlos, Señor, para profundizar, para comprender un libro muy enigmático, muy profundo, que abarca muchos temas al mismo tiempo, Señor, y muy importante para el futuro de la iglesia como es el Apocalipsis. Que también, además es muy interesante el estudio de las 7 iglesias primero, bueno, y que habla de volver al primer amor. Gracias realmente por este encuentro, gracias también por la vida de cada hermano, Señor, la vida de Juan Carlos, Fernando, por la vida de Manuel, su familia, su esposa, Señor. Dominen su bendito, bendícelos, fortalécelos, Señor, en este momento difícil que le está tocando vivir, pero que Él lo atraviesa con mucha bonomía, con mucha paz, y realmente es admirable verlo, Señor. Y gracias porque abrió su corazón a ti. Y como decía muy bien Juan Carlos, ahí está el templo del Espíritu Santo, está tu iglesia, en cada corazón abierto a ti. Bendecimos ese hogar, bendecimos su vida y su futuro, Señor. Y también gracias por la vida de Julio, Padre, y por la colaboración que todos de corazón queremos hacer, aún teniendo diferencias, Señor, queremos estar unidos en un mismo espíritu para adorarte, bendecirte y darte toda la gloria. Y que todo sea para la gloria de Jesús, en su poderoso nombre. Amén. Y finalmente, como digo siempre, los que quieran participar, mándenos un teléfono o un mail y lo vamos a encontrar con gusto. Que Dios los bendiga. Y Chao, bueno, chao buenas noches Manuel, para un todos. gusto. Chao, gracias. Estamos Que por lo pasen vos. bien. Chao, Manuel. Suerte. Chao, Vamos, Manuel. Manuel. Un abrazo. Chao, Manuel. Rezamos Manuel. por vos, Un gusto, ¿eh? Rezamos por Nos vos. vemos.